Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de los proverbios que semana a semana, con el favor de Dios, estamos observando. Y aún en esta ocasión estamos presentando una pequeña serie de las emociones. Y hoy con la cuarta entrega de causas del rechazo, titulada La necesidad o la bendición de ser aceptado. Y en este tiempo que hemos ya visto varias clases, hemos estado observando que el rechazo es especialmente doloroso desde el punto de vista emocional, a causa de la naturaleza social de los seres humanos y nuestra necesidad básica de ser aceptados en los grupos. Cito a Abraham Maslow. Él menciona y ha sugerido: la necesidad de amor y pertenencia es una motivación humana fundamental. Según este anotador, todos los seres humanos, aun los introvertidos, necesitan ser capaces de dar y recibir afecto para ser psicológicamente saludables. Los psicólogos creen que el simple contacto o interacción social con otros no es suficiente para satisfacer esta necesidad. De hecho, las personas poseen una fuerte tendencia emocional a establecer y mantener relaciones interpersonales saludables. Las personas necesitan tanto de relaciones estables como de interacciones satisfactorias con las personas en esas relaciones. Si alguno de esos dos ingredientes se encuentra ausente, las personas comienzan a sentirse solas e infelices. Hemos observado hasta el día de hoy, por lo menos, la herida casi universal dentro del rechazo. Hemos visto de la misma manera en estas 4 clases la necesidad fundamental de y dentro de pertenecer. Hemos observado varios puntos interesantes dentro del diagnóstico del rechazo. Además, dentro de ello, las raíces profundas de la herida, como las raíces de abandono, pérdida y diferencia. Y dentro de estas lecciones observamos también raíces, el maltrato como semilla. Y dentro de ello, de los estudios que hemos estado analizando a la luz de la palabra de Dios, lo que dice la psiquiatría moderna, hemos visto también el rechazo en el mundo, así como las consecuencias psicológicas. Y las consecuencias psicológicas hoy a la luz de la palabra de Dios y lo que dice también la ciencia, veremos las reacciones al rechazo, una perspectiva bíblica. Es por eso que es bien importante que usted tenga su Biblia. En todo este recorrer, permítame la expresión, que hemos observado lo que dice la sociología, la psiquiatría moderna y las ciencias encargadas en cuanto al estudio de la personalidad o la personalidad, que son dos cosas distintas. El Espíritu Santo nos muestra algo interesantísimo en la Biblia en cuanto al rechazo. No se trata de poner quién sabe más o qué dice más, sino la veracidad de la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo, cuando viene a morar dentro de una persona, es para sanar, restaurar y darle identidad a través de la persona del Señor Jesucristo. Muy bien, vayamos a segunda carta a Timoteo en el Nuevo Testamento, que es aquí donde nosotros nos quedamos la vez pasada en este estudio. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y mis amados hermanos en la fe, tenemos que permitir al Espíritu Santo que, si es verdad, hay cosas patológicas, es verdad, hay heridas
emocionales y tan profunda que puede ser la herida en la psique, en el alma, tan profunda que es, tenemos que permitir la restauración si de verdad nosotros queremos vivir en libertad. Es una realidad que al llegar a Cristo el Espíritu Santo nos da libertad, como lo dice Gálatas capítulo 5, versículo 1, versículo 17. Es verdad que cuando nosotros somos libres en Cristo Jesús, somos libres en cuanto a la opresión, en cuanto a ser esclavos de pecado. Pero por algo el Espíritu Santo menciona en la pluma del apóstol Pablo, en la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 1 y 2, que no nos conformemos a lo que el mundo ofrece, sino que, parafraseo, por medio de la palabra de Dios, dejar que el Espíritu Santo penetre en nuestra mente, en nuestro corazón y transforme nuestro entendimiento. Que no nos conformemos a lo que el mundo ofrece, sino que comprobemos la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. Muy bien. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. La Biblia dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Muy bien. Dentro de las reacciones al rechazo que estamos observando, la perspectiva bíblica, una persona cuando el Espíritu Santo la coloca en el cuerpo de Cristo, nos dice el Espíritu Santo, y de manera específica en el versículo 7, observando casi palabra por palabra, es que se puede escribir o decir este versículo de la siguiente manera sin pervertir la escritura. Porque no nos ha dado Dios espíritu, se refiere a la disposición que debe de tener el creyente, el Hijo de Dios. El contexto habla categóricamente de evangelizar, de levantar el nombre del Señor Jesucristo, de vivir en Cristo Jesús. Entonces, en este versículo nos dice el Espíritu Santo, Dios no nos ha dado una disposición para la timidez, que es como se escribe en el original la palabra cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y esa palabra poder nos habla de capacidad. Esta palabra amor nos habla de ágape, un amor sacrificial. Y la última frase dentro de este versículo que se describe dominio propio, se puede escribir dentro del original disciplina, control de uno mismo. Quiere decir que en el momento que el cristiano recibe a Jesucristo, que el Espíritu Santo le da el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de fe para vida eterna, el Espíritu Santo mora dentro del cristiano y le da la disposición para no vivir en timidez, porque el Espíritu Santo que mora dentro de él le da la capacidad en amor sacrificial para tener disciplina y control de uno mismo. Ningún cristiano podrá resistirse, negarse al pecado, a las pruebas o a las tentaciones si no es gobernado por el Espíritu Santo. Hablamos pues de madurez. Hablamos pues de entregarse, tal como dice Gálatas. Si somos de Cristo, crucificamos nuestra carne. Si viene el pasado a atormentarnos a través de pensamientos de rechazo, a través de autorrechazo, el Espíritu Santo nos recuerda identidad en Cristo. Somos uno en Cristo Jesús. Qué precioso es examinar, observar, estudiar el precioso libro de Efesios, pero sobre todo vivir las riquezas que nos enseña el libro de los Efesios. Muy bien, vamos a ver dentro de estas reacciones al rechazo, el autorrechazo. El autorrechazo es algo que muchas de las veces, como dijera el doctor Dobson en alguno de sus libros,
Cabe mencionar entre ellos cómo criar varones y cómo criar niñas. En este sentido habla de la formación de los niños. Nosotros como padres tenemos que educarlos, formarlos, como dice la escritura en Proverbios. Pero nosotros tenemos que ser cuidadosos de la manera en que les hablamos, la manera en que nos conducimos a ellos. Y es una enorme verdad que muchos de nosotros no recibimos en algún momento el amor del Padre expresivo, no sabían decirnos que nos amaban, muchas cosas. Pero nosotros en Cristo vamos siendo renovados, transformados en Cristo Jesús, y el amor de Dios que ya fue derramado en nosotros, Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5, ese amor se tiene que extender. Vemos el claro ejemplo de los hijos del trueno, entre ellos Juan, el que escribiera el Evangelio de Juan, que pedía que lloviera fuego sobre los enemigos, y después escribe cartas como mencionándole a los hermanos en la fe: amados míos, hermanos míos, hijitos. Vemos cómo el Espíritu Santo transforma los corazones. ¿Qué quiero decir con todo eso? Que nuestro Padre Celestial, que nos ha dado el Espíritu Santo, como dice primer carta a los Corintios capítulo 6, Efesios capítulo 1, ese nos transforma al grado de que ya cuando venimos al Señor, como padres, podemos mostrar el amor que Dios nos ha dado a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a nuestra esposa, a nuestra familia. Y si no es así, muchas veces el autorrechazo puede tomar de alguna manera un espacio impresionante en la vida de una persona. Veamos pues, el autorrechazo. ¿Cómo se puede manifestar el autorrechazo? Con crítica a los demás. Una persona que se siente rechazada siempre va a decir: es que él hace las cosas peor, él hace las cosas mal, esta persona está equivocada, yo soy don soluciones. Es una persona que siempre va a criticar a los demás. Apúntale ahí. Como ejemplo tenemos en Lucas capítulo 6, versículo 37. Una persona que tiene autorrechazo va a tener pasividad. Lo observamos en Proverbios capítulo 12, versículo 27. Va a tener siempre una sensación de cansancio, y no hablamos de un cansancio entre comillas natural por exceso de ejercicio o trabajo. No, hay una pasividad en su vida. Y si hemos seguido los estudios, la vez pasada observamos Santiago capítulo 1 versículo 8, en donde tienen la mente dividida. Muchas de ellas manifiestan esquizofrenia, son ociosos. Y el Salmo 42 nos muestra su estado emocional. Son personas depresivas. Es decir, en el autorrechazo pueden decir: ¿y si no me reciben? ¿Y si no soy aceptado? ¿Y si se burlan de mí? ¿Y es que ya no está fulano y ya no está mengano? Viven en depresión. Ahora póngale cuidado. Dentro del autorrechazo encontramos que el Espíritu Santo nos enseña que por lo que hay de herida en el corazón, en la vida de la persona, van a querer dominar. Son personas egoístas, orgullosas, vanidosas. Y estas personas que tienen un miedo, porque han sido muchas veces rechazados, van a querer controlar todo, dominar todo, para llamar la atención en su interior, para controlar todo desde su interior y sentirse seguras. El espejo de la palabra de Dios nos lo está mostrando. Son personas dominantes, controladoras, personas que intimidan, personas que hacen ver a las personas que ellas son necesarias. Son personas egoístas por el mismo sentido del autorrechazo, son rebeldes. Nunca, como dice Proverbios capítulo 3, versículo 5, difícilmente reconocen sus errores, son agresivos, violentos, vanidosos. Por ejemplo, mis amados hermanos, vayamos a Santiago capítulo 4. Está por donde está Hebreos. Santiago capítulo 4.
manifiestan esa rebeldía por la herida que tienen en su corazón del rechazo. ¿Y por qué son dominantes? Porque tienen miedo a perder algo. Lo que les hace sentir como un bastón, algo que los sienta seguros. Algo que los haga sentir, me siento aquí firme. En Santiago capítulo 4, versículo 6, dice la Biblia, pero él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, ¿y qué dice la Biblia? Y da gracia a los humildes. Muy bien, hasta aquí estamos viendo el autorrechazo de manera, en un comportamiento de una persona. Critica a los demás, es pasivo, muestra siempre un cansancio, tiene muchas veces varias personalidades, es ocioso, emocionalmente puede estar dominado por la depresión, le gusta a través de la rebelión dominar a las personas, es egoísta porque quiere ser el centro de atención, es una persona que difícilmente va a aceptar sus errores porque es orgulloso, es soberbio. Pero encontramos algo. Lo que el Espíritu Santo nos dice. Acuérdate que de las fuentes que yo tomé están Venciendo el rechazo de Frank Hammond, Norman Paris, del doctor Dobson. Hay varios libros. Bueno, muy bien. Dentro del escapismo son personas indiferentes. Tienden a ser silenciosas u omiten el pecado. Y tienen muchas veces fugas, entre ellas el alcoholismo. Tienden a consumir drogas. Y, por supuesto, dentro de eso está el sexo fuera del matrimonio. Entonces, fíjate cómo es una cadena. Critican a los demás, son personas pasivas, tienden a tener varias personalidades, son personas depresivas, controladoras, egoístas, orgullosas, tienden a ser indiferentes, omiten el pecado de ellos, no le toman en cuenta, tienen fugas como el alcohol, escapismo, drogas, la gula. Y hay personas que comen en exceso, descuidan su persona por escapismo, por el rechazo. Y se sienten satisfechas en ese sentido. Nadie les dice nada, no lo aceptan, no escuchan el consejo. Muy bien. Pero veamos un poquitito, recordemos la depresión, que ya lo estuvimos estudiando. Las personas con rechazo tienden a tener depresión, falta de ánimo, son personas con desesperanza, fácilmente pueden derrumbarse emocionalmente, con problemas personales, no se aceptan, ocasionalmente o casi siempre están disgustadas, tienden a derrotarse, siempre están preocupadas. Y hay personas que si no se atienden o no permiten el consejo, tienden a lastimarse. Y muchas veces se lastiman hiriéndose en el cuerpo, lastimando a otras personas y tristemente pueden hasta llegar al suicidio. De hecho, usted puede observar la conferencia que di hace como 4 o 5 años del suicidio. Busquemos Isaías capítulo 54, versos 6 y 7. ¿Por qué? Porque también habla de la autocompasión. Una persona lastimada por el rechazo va a tender a buscar la atención y
autocompadecerse. Pobrecito de mí, cuánto he sufrido. Y aunque verdaderamente haya un dolor, haya una herida, estos tienden a acrecentar o a agrandar esa emoción, la autocompasión. Dice Isaías capítulo 54, en el verso 6 y 7. Y mira, lo que está buscando Isaías 54, 6 y 7. Qué importante es que nosotros como cristianos, hijos de Dios, siempre busquemos estar en oración. No hay nada más hermoso, como escribiera el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, que nos ha dado, ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, aparece la palabra poder 2 veces. Una es dunamis, que se refiere como una explosión a la dinamita, y la otra se refiere a una disposición que Dios te ha dado. La oración que el Espíritu Santo le hace hacer al apóstol Pablo en la carta a los Efesios, de las 3 que hay, la primera oración es para que el pueblo de Dios, la iglesia, se diera cuenta que ya tiene al Espíritu Santo, que ya tiene el poder que Dios le ha dado para resistirse a las emociones negativas, a la persecución del evangelio o a la burla, al escarnio, etcétera, etcétera. Entonces el Espíritu Santo pone en la pluma de Pablo, no pedir por poder, porque ya lo tenían, sino porque tuvieran un espíritu de sabiduría, otra vez el espíritu. Esa misma palabra es disposición. Entonces, Pablo le está diciendo, en otras palabras lo decimos, que despierte la iglesia, que tengan un espíritu de disposición en el cual busquen en la palabra de Dios como con ojos destellantes y vean que tienen el Espíritu Santo, el mismo que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, y se den cuenta que tienen la victoria y que las riquezas celestiales son de ellas, que ya estamos sentados en lugares celestiales, que fuimos comprados con la sangre de Cristo, que tenemos identidad en Cristo, que lo que el mundo dice de nosotros, el rechazo del mundo, las críticas del mundo, se quedan aquí, puesto que nuestra mira está en los cielos. Entonces la oración de Pablo es: despierten, parafraseo. Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo en el cual a través de la oración, a través de tener comunión con el Padre Celestial, guiados por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, es un cada vez más que mortificamos nuestra carne, no nos centramos en nosotros mismos, nos hace ver con ojos espirituales. Hebreos 12, 1 y 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nos hace ver en las buenas, en las malas, en el rechazo, en el autorrechazo, en los ataques, quiénes somos en Jesús. Somos más que vencedores. Romanos 8. Fíjate muy bien, Isaías capítulo 54. Pero esto es una cuestión de perseverancia en el cristiano. Verso 6. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. ¿De qué habla aquí? De una autocompasión. Entonces, mis amados hermanos, fíjate muy bien cómo se va encadenando. El autorrechazo te lleva a una rebeldía, que hemos visto las manifestaciones. Dentro de esa rebeldía te lleva a un escapismo. Y dentro del escapismo, cualquiera que se pone una borrachera o que busca sexo para ser aceptado, va a tener depresión. La depresión no siempre es de carácter, puede decirse patológico, clínico, sino muchas veces es de carácter espiritual, por el pecado. ¿Nos damos cuenta? Hace muchos años, en alguna iglesia de algún lugar, se acerca una jovencita y me pregunta: ¿no duermo? Tengo serios problemas de depresión, tengo mucha culpa.
y ya ni con pastillas puedo dormir. Le digo, aquí hay dos cosas. ¿No tienes oración con el Señor? Causa por la cual tienes puertas abiertas. Dos, ¿estás en relaciones sexuales o brujería? Y me contestó la muchachita, es lo segundo. Tengo relaciones sexuales fuera del matrimonio y a mi novio le hice un amarre cristiana. Y tengo miedo que me deje. Tengo miedo quedarme sola, pero me siento culpable. Entonces es una cadena que te lleva a una autodestrucción. Nuestra seguridad no está en los hombres. Nuestra seguridad no está en una persona. Como la mujer samaritana, 5 hombres tenía la querubencita, ¿verdad? Y con el último no era su marido. La seguridad no son los hombres, es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Y la culpa muchas veces son palabras que después de que todo lo que han sufrido pueden decir, merezco que me traten mal. Soy una tonta, soy un tonto, mira nada más qué cuerpo tengo, mira nada más cómo estoy, nadie me acepta y por eso estoy rechazado. Mira nada más, no es así. Dice el Espíritu Santo en el libro de Efesios que desde antes de la fundación del mundo, Él ya te había escogido. Él, antes que dijera, hágase la luz, hágase la lumbrera mayor y menor, el Espíritu Santo, dice la Biblia, ya conocía, ya te tenía en la mente el Padre Celestial. Veamos pues el comienzo de la sanidad, la seguridad en Cristo. El comienzo de la sanidad. Dios nunca nos va a desamparar, nunca, nunca, nunca. Y tenemos el claro ejemplo, mis amados hermanos en la fe, en Romanos capítulo 8, en Hebreos capítulo 13, versículo 5, y haciendo énfasis en Romanos, el Espíritu Santo en la pluma de Pablo nos dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni cosa creada nos separan del amor de Dios. Nunca nos va a desamparar. Esto habla de seguridad, de fe, que se va fortaleciendo en medida que tú tienes comunión con el Padre Celestial. La necesidad más básica es la vida espiritual. Juan 10:10. Nada podemos hacer separados de Dios. Y va de nuevo. A los que creyeron y le recibieron, Dios les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Esta frase, la última frase del versículo 12 del capítulo 1 de Juan, hijos de Dios. Aunque tu padre, como dice Isaías, aunque tu padre, tu madre te dejaren, Dios te tiene en sus manos. A mí, ¿cómo me impresiona la vida de Moisés? ¿Cómo me impresiona la vida de José? Tan hermoso pasaje de la palabra de Dios, toda la Biblia. Pero Moisés, imagínate, los padres de familia ya están matando a los niños. Qué difícil para un papá. Y poner en un arca, porque en el original es un arca, la pequeña canastita, era un arca, pusieron a Moisés. Ya lleva a Moisés y María viéndolo desde lejos hasta que llegó ¿a dónde? Con la pariente del faraón. Y Dios tuvo cuidado de Moisés. ¿Quién educó a Moisés? Una de sus parientes. José, el príncipe de Egipto. Esto es tan hermoso, imagínate, ¿no? O sea, ve la soberanía de Dios tan hermosa, tan preciosa, que José fue vendido por sus hermanos. Uno de ellos le dice a su padre, una mala bestia lo devoró, y le enseñan la túnica de colores. Años después de que cayó en la cárcel, que se olvidaron de él, el copero, el panadero, José, dice la Biblia, Dios estaba con él. Y José, impresionantemente, cuando lo ponen de administrador, imagínate, viendo a sus hermanos, ¿cómo fue el lamento del dolor de José? Que se estremeció el palacio, ¿verdad? ¿Qué pasó? Vio a sus hermanos, el dolor, pero lo que ellos hicieron para mal, Dios lo hizo para bien.
qué hermoso, o sea, qué hermoso porque cómo descansamos en la soberanía de Dios, cómo se puede descansar en la soberanía de Dios, de decir, ¿sabes qué? Dios tiene cuidado de todo. Dios tiene tanta sabiduría que yo no me puedo estar afanando por ser aceptado. Yo no puedo estar afanando por una posición para tener un lugar seguro. No, porque no, va a ir en las manos pecaminosas, ya no bajo la bendición de Dios. Fíjate muy bien, una de las cosas que no se nos debe de olvidar: el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Sus necesidades básicas son satisfechas al recibir amor, aceptación, y cuando el rechazo se interpone, la persona se ve privada de amor, seguridad, aceptación, identidad y reconocimiento. Son 5 necesidades del alma. Y cuando esto no se recibe, no hay madurez emocional y no se puede alcanzar. Por eso el Espíritu Santo te dice, me dice, busca a Dios con todo tu corazón. Y allí en lo íntimo, híjole, qué hermoso, poder entrar hasta la presencia de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Ahí puedo derramar, dice la palabra de Dios, sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Ahí mi queja, mi dolor, mis recuerdos, la amargura, todo. Y viene una sanidad dada por el Espíritu Santo que en el cristiano mora dentro de él. A tal grado, mis amados hermanos, en la fe, que viene en la mente una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el Espíritu Santo guarda lo que hay en el corazón. Qué precioso es descansar en el Señor. Veamos la verdadera identidad, nuestra verdadera identidad, que yo soy aceptado en Cristo. Mis amados hermanos en la fe, esto es tan hermoso. ¿Por qué hay tanto movimiento? Este movimiento Terian, hace poco compartí sobre eso. No es un movimiento nuevo, por falta de identidad. Porque hay manifestaciones LGTB más de varios tipos por falta de identidad, rechazo, matriarcado, etcétera, etcétera, etcétera. No hay tal cosa que así nacieron. No existe el gen ni el ADN gay, no existe. Y yo lo expliqué muy bien en la conferencia Los orígenes de la homosexualidad. O sea, no hay tal cosa. En el momento, otra vez, en el momento que yo veo con ojos espirituales que el Espíritu Santo, valga la expresión, me está diciendo, soy hijo de Dios, allá comienza una identidad. A mí, ¿cómo me impresionó? Efesios 1, cuando Pablo escribe, somos la familia de Dios. Híjole, qué hermoso. Tengo una familia. Y como familia tengo hermanos de todo tipo. Enojones, gruñones, alegres, difíciles, no difíciles, pero somos una familia. Y lo que yo tengo que ver es que el Espíritu Santo también los aceptó, porque el Espíritu Santo los colocó, los sacó del reino de las tinieblas como a mí y los puso en el reino de luz. Entonces, con todos esos defectos, que yo tengo defectos, somos una familia. Y si el Espíritu Santo me enseña que los ha aceptado, me ha aceptado a mí, somos uno en Cristo. No solamente eso, en Juan capítulo 15, verso 15, el Señor Jesucristo dice que ya no nos va a llamar más que amigos. Fíjate muy bien, cuando yo veo con ojos espirituales, soy aceptado en Cristo, ya no me van a interesar si me acepta Pancho López o Macario, o si tengo que ser aceptado dentro de un grupo social en el cual se alcoholizan y yo, para sentirme aceptado, convivo con ellos. No, porque ya soy hijo de Dios, soy amigo de Cristo. Y en Romanos capítulo 5, versículo 1, la culpa se desvanece, como menciona Romanos 8, porque ya soy justificado. Ya soy puesto como justo delante de Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y es tan hermoso, dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 20, que fui comprado por precio. Imagínate el valor de la sangre de Cristo, que a veces minimizamos porque
hay tanto rechazo, hay tantas heridas emocionales que nos importa ser aceptados por otras personas cuando ya nos ha aceptado el Señor Jesucristo. Y en esta misma carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 27, el Espíritu Santo me enseña que soy miembro del cuerpo de Cristo. Y en Efesios, capítulo 2, verso 18, algo tan hermoso, tan precioso, que a través de la oración, la comunión con el Padre Celestial, el Señor me dice, tengo acceso hasta el mismo trono, permíteme la expresión, hasta la alcoba del Padre Celestial, estar en la intimidad. Muy bien. Veamos la medicina divina contra el temor y rechazo. Búscate Isaías capítulo 43, versos 3 en adelante. ¿Cuál es la medicina contra el temor y el rechazo? Amados, de veras es una cuestión de vivir la palabra de Dios. Isaías 43, versos 3 al 4. ¿La tienes? ¿Sí o no? Dice la Biblia, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, nada más esto, Dios tuyo, es mi Dios, el Santo de Israel, ¿qué dice? Soy tu Salvador. Y esta palabra soy tu Salvador encierra tanto, mis hermanos, pero tanto, habla de que soy tu Salvador en cuanto al pecado, soy tu Salvador en cuanto a peligros, soy tu Salvador en cuanto a crisis, soy tu Salvador en cuanto a rechazos, ante abandonos. Es tan hermoso. Y dice la Biblia, a Egipto he dado por tu rescate. Híjole. Venimos a ver lo que aquí dice la redención. Dios nos redimió, Dios nos rescató, Dios, Jesús pagó por nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos, ¿qué dice la Biblia? Fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones tu vida. Que Dios te diga, que Dios me diga, a mis ojos eres de gran estima. Híjole, hermosísimo. Y que grabe yo en mi corazón, para Dios yo soy importante. Para Dios soy su especial tesoro. Y por consiguiente, como tengo grabado eso en mi corazón, mi comportamiento tiene que ser acorde a lo que creo. Vea segunda carta a Timoteo. Capítulo 1. Acabamos de leerlo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7. No hay nada más hermoso, mis amados hermanos, en la fe, insistir. ¿A cuánto me ayudó? Te lo confieso, te lo confío. Hace algunos años, algunos libros de Neil Anderson, Venciendo el Miedo. Hijo, qué hermoso es ver ante los ojos las mentiras de Satanás y las verdades de Dios. No me acuerdo si es editorial, se escribe Unilit. Venciendo el Miedo, Neil Anderson. Se escribe Neil Anderson. Y tiene muchos libros y hablan mucho sobre la identidad en Cristo. Muy bien. Segunda carta a Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios disposición, espíritu de timidez, sino de poder, de amor y disciplina, dominio propio. Entonces, cuando en el momento de que viene un ataque, Dios mío, esa persona me vio feo, Dios mío, esa persona me está atacando, y ya no hago nada, ya que se queden las cosas así. No, mejor ya no hago nada. El desánimo es el peor enemigo del cristiano. Léete Nehemías capítulo 4. Enfrentaron la burla, enfrentaron el menosprecio, enfrentaron completamente el desánimo,
enfrentaron la provocación física, enfrentaron el cansancio y todas ellas fueron vencidas con oración. Y porque también se fajaron, sí, porque Nehemías les dijo, juntó al pueblo por familias y les hizo recordar que Dios pelea sus batallas. Y cuando un cristiano está cimentando su fe, está cimentando su crecimiento espiritual, puesto los ojos en Jesús, es verdad. Pueden venir tribulaciones, aguas tormentosas, como los dos hombres, el imprudente y el prudente. Y cuando está cimentada tu fe en la roca, el Espíritu Santo te mantiene. Por último, mis amados hermanos en la fe, victoria sobre el rechazo. Vayamos a Efesios capítulo 1. Es mi oración, con todo mi corazón se los hago saber, que el Espíritu Santo dé fruto abundante en cada uno de nosotros para la gloria del Señor, en cada porción escritural. Efesios capítulo 1 y leo desde el verso 3. Dice la Biblia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En resumen, hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo para hacer alabanza y darle la honra y la gloria a Dios. Hemos sido aceptados como un trofeo, permíteme la expresión, para la gloria del Padre Celestial. De modo que soy hijo de Dios, de modo que soy amigo en Cristo, de Cristo, porque ya he sido justificado, he sido comprado por precio y aún más, soy miembro del cuerpo de Cristo. Santos, exaltemos el tiempo que nos quede de vida al Padre Celestial. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, te damos gracias porque en esta noche nos has concedido la bendición y el privilegio de poder abrir tu palabra y que tu Espíritu Santo hable en nuestra vida. Señor, en este día, en lo profundo de nuestro corazón, de los que están en este auditorio, que tú conoces lo que hay en el corazón nuestro, heridas emocionales, rechazo, autorrechazo. Hoy, Señor, te pedimos perdón primeramente por nuestros pecados, por juzgar, ya sea a papá, a mamá, al esposo, a los que fueron instrumento para que nos sintamos rechazados. Hoy en este día, bendecimos a nuestros padres, bendecimos a la esposa, al esposo, a nuestros hermanos, pero sobre todo bendecimos tu santo nombre, porque en él hay sanidad, hay libertad. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bendita palabra, que es un tesoro que no tiene precio. Y tu bendita palabra, que ha sido inspirada por tu Santo Espíritu, habita en nuestros corazones, dándonos libertad de toda opresión, de vivir la libertad en Cristo Jesús. Tu palabra, que es fiel y verdadera,
Nos enseña que aún en nosotros hay luchas, pero que hay libertad en Cristo Jesús porque tú nos has aceptado. Tu palabra que es fiel y verdadera. Enseña que algunos presos del alcohol, de las drogas, de la pornografía, del pecado, buscando un consuelo en el mundo, el Espíritu Santo dice en los labios de Jesús: en el mundo vas a tener aflicción, pero Jesús dijo: yo he vencido al mundo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Ven a Jesús. Él es la esperanza. Él es el nombre sobre todo nombre en el cual hay salvación. Él es el Cordero de Dios. Él es la puerta por donde entran las ovejas. Reconoce a Jesús. Reconoce que le necesitas. Reconoce que eres pecador, que le necesitas a Jesús como Salvador y como sanador. Y desde ahí, desde tu lugar, dile: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es muerte. Tu regalo, vida eterna. Creo que en el cuerpo de Jesús fueron puestos mis pecados, los rechazos. Creo que su Santo Espíritu le levantó de entre los muertos, venciendo a la muerte, venciendo al infierno, venciendo al mundo, haciéndome su hijo. No por mis méritos, sino por el poder de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Te doy gracias, Padre Celestial, porque soy aceptado, hecho tu hijo, nacido de nuevo. Soy tu amigo. Me has colocado en el cuerpo de Cristo. Gracias, Padre Celestial, porque ahora vive Cristo en mi corazón y en Cristo Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, háganoslo saber a través de las redes sociales, en donde con mucho gusto estaremos orando por usted. Asista a una iglesia cristiana novotestamentaria. Lea, estudie, viva la Biblia. Inscríbase en un estudio bíblico en una iglesia novotestamentaria. Y queremos también darle gracias por este tiempo a nuestro Padre Celestial. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.